Ya lo voy a empezar a grabar. Ok, uno de los que van a investigar, que les encargué, es el Producto Interno Bruto. Guarden silencio, ¿sí? Este indicador es un indicador que se usa pues en todos los países, o sea, por eso son indicadores macroeconómicos, porque no es nada más que se use en México, sino que podemos nosotros consultar el Producto Interno Bruto de cualquier país, ¿sí? Y o sea, ¿qué es lo que mide? Mide el valor de todos los bienes y servicios que se produce en un país durante un año. Sí, o sea, es todo lo que se produce en un país durante un año. Por eso es uno de los indicadores como más referentes de cómo está la economía de un país, ¿sí? Porque es lo que se produce. Entonces, de ahí nosotros obtenemos, ahora, a lo mejor ustedes se pueden preguntar cómo se obtiene, o sea, cómo se obtiene el PIB, porque pues está complicado, ¿no? O sea, ver todo lo que se produce en un país en un año, o sea, ¿cómo lo vamos a sacar? ¿Sí? Entonces, por ahí se está presentando la fórmula. A lo mejor ahorita nosotros no hacemos un ejercicio. En otras materias donde sí entramos un poquito más, incluso hacemos unos ejercicios como muy simulados, como quiera, así como tipo los que ustedes hicieron de la segunda evaluación, de cómo se saca el PIB, ¿verdad? Pero en sí sumamos el consumo. El consumo, esa C, ¿verdad? Que es la formulita, es una C. El consumo quiere decir todo lo que consumen las familias. Ajá, o sea, por ejemplo, en su familia, pues ustedes hay un ingreso, ¿no? O sea, o hay, de donde provenga, pues hay un ingreso y todas las familias consumen, ¿sí? Ese consumo se suma a lo que es el Producto Interno Bruto porque es como que, bueno, si se está consumiendo es porque eso se produjo en alguna parte, ¿sí? Entonces es la parte del consumo, es la parte de la inversión. La inversión es todo lo que invierten las empresas. Ajá. Por ejemplo, maquinaria, construcción, eso es la parte de inversión, ¿sí? Y está la parte de G, que es el gasto público. El gasto público es lo que hacen los gobiernos cuando, por ejemplo, construyen una carretera, construyen una escuela, ¿sí? Ese gasto público también va al Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Todo lo que consumen las empresas, las personas, las familias, todo lo que invierten las empresas, y todo el gasto que hace el gobierno. Cuando se suman esos tres rubros, que si ustedes se ponen a razonar son puros gastos. Son los gastos que hacen las familias, los gastos que hacen las empresas y los gastos que hace el gobierno. Cuando sumamos esos tres gastos, se supone que esos tres es porque eso existe en México, eso se ha producido en México, ¿sí? Ese se llama como que el método del gasto. Hay otro método que se llama el método del ingreso, que es donde se suman todos los ingresos de las familias, los ingresos de las empresas y los ingresos del gobierno. Ajá. Pero se dice que no pudieran ser las dos, o sea, no podemos sumar todos los ingresos y todos los gastos, porque entonces sería una doble contabilidad. Ajá, o sumamos los ingresos o sumamos los gastos. Es como ustedes. Si ustedes quieren saber qué tan productivos fueron en un año, pues ustedes van a sumar todos sus ingresos, ¿verdad? Sus ingresos, o sea, eso que ganaron en un año, para el PIB que se contabiliza en dinero, en pesos, en monedas o en dólares, pues esa sería la productividad de ustedes, ¿verdad? Si ustedes trabajan y suman todos sus ingresos, esa es la productividad. Eso es como lo que ustedes aportan al PIB, como quien dice, ¿ok? Pero ustedes no podrían sumar lo que gano más lo que gasto, porque entonces ya es doble, ¿verdad? Sumarlo. O sea, porque eso que gano, se supone que obviamente lo voy a gastar, se va a ir a algún lugar, pero si lo sumo doble, pues se hace una doble contabilidad, ¿sí? Entonces siempre es, o se suma todo lo que gastan, tanto las familias, las empresas y los gobiernos, o todo lo que ingresa en ellos, pero no doble, ¿ok? ¿Por qué puede ser así? Porque también a partir del gasto, ese gasto se va a ir a alguno de esos, o se va a una empresa o se va al gobierno, ¿verdad? Entonces se suman y ya tenemos el Producto Interno Bruto de un país. Por eso, cuando veíamos las estructuras de mercado, veíamos que el monopolio, oligopolio, competencia monopolística, y veíamos uno que son los mercados especiales e irregulares, ¿verdad? Que como que ahí como que hubo mucha discusión, porque en sí esos no están contabilizados en el PIB. Ajá. O sea, el Producto Interno Bruto de un país como de México solo toma en cuenta
Pues todos aquellos ingresos o todos aquellos gastos que se pueden rastrear realmente. Ajá. Aunque las empleo informal, aunque a lo mejor el mercado negro, todos los que estuvimos mencionando, generen ingresos, esos no se suman al PIB porque no hay forma de rastrear los que existen. ¿Ok? Por eso son mercados especiales e irregulares. Ajá. Entonces, pues en general, ese es el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que viene siendo la remuneración de los asalariados. Como les digo, el método del ingreso sería ver todo lo que ganan todos los asalariados. ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, quien calcula el PIB, los que calculan el PIB, ¿verdad? De México, pues cuál es como que todo ese ingreso de todos los asalariados? Pues por eso se tiene Hacienda, ¿verdad? Que se reportan ahí todos los salarios y a las personas asalariadas pues se les descuenta también un impuesto, porque supone que ese impuesto va a una partecita de tu salario, se la das al gobierno. ¿Para qué? Pues para que construya carreteras, construya escuelas, mejore pavimentación o cualquier cosa que supone que también es beneficio para ti mismo, ¿verdad? O sea, yo es como decir, yo aporto a mi sueldo tal porcentaje porque necesito alumbramiento público y hago uso de él, no lo pago yo directamente, pero sí indirectamente a través de mi sueldo, ¿ok? Entonces, ese impuesto, ¿verdad? Se le va pues ahí a lo que es el gobierno y él se lo gasta también ahí en lo que es gasto público, ¿ok? También para calcular el PIB, pues tenemos también lo que son toda la parte de los impuestos, las subvenciones y tenemos el PIB, por ejemplo, en términos absolutos y en términos, déjenme ver por aquí. Bueno, tenemos este concepto del PIB per cápita. No sé si alguna vez lo había escuchado alguien, lo que es el PIB per cápita, ¿verdad? Que es lo que se produce por persona, o sea, se saca todo el PIB de un año, por ejemplo, en México, y luego se divide entre el número de habitantes y ya se dice, cada persona produce tal cantidad de dinero al año en México, ¿verdad? Y se compara con el PIB per cápita, o sea, por persona de otros países. Entonces ya dicen, no, pues en México una persona, por ejemplo, produce en promedio 30,000 pesos y en China producen 200,000, entonces es mucho más alto la producción per cápita en China o en otro lugar, ¿sí? Pero sí es un indicador. Pero recuerden que el PIB no toma en cuenta muchas actividades económicas que también realmente pues están aportando a la economía, ¿verdad? Como decimos ahorita, el empleo informal, todo lo que no está como que en Hacienda, no está regulado, todas esas empresas, ¿sí? Otra crítica que tiene el Producto Interno Bruto como indicador macroeconómico, pues es que nada más ve la productividad de un país o que un país está mal o está bien económicamente o en niveles, midiendo el dinero, o sea, el dinero que produce, ¿sí? Y luego entonces hay algunos economistas que ya plantean nuevas propuestas de decir es que no deberíamos de compararnos los países por el PIB, o sea, por el dinero, ¿verdad? Como decir, yo soy más productivo que tú porque yo gano más. Pues a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor tú eres más productivo, haces más trabajo, pero yo gano más. O sea, es diferente, ¿verdad? Y bueno, esa es una crítica, ¿no? Otra crítica es que en realidad no mide el bienestar social o el desarrollo de un país, ¿sí? Acuérdense que hay dos términos que creo que aquí no lo vemos en esta materia, lo vemos allá con los de gestión. Allá se hace mucho hincapié en que reconozcamos las diferencias entre dos términos, lo que es el crecimiento económico y el desarrollo económico, ¿sí? Que son diferentes. El crecimiento económico tiene que ver con cómo crece económicamente un país, o sea, en niveles de pesos de dinero, ¿sí? Y el desarrollo es cómo está desarrollado, o sea, que cómo ha evolucionado ese país también en cuanto a su bienestar social, ¿verdad? La calidad de vida de las personas, por ejemplo. Ajá, entonces, un país puede tener altos niveles de PIB y de PIB per cápita, pero no tiene un buen nivel de desarrollo económico, ¿verdad? Sí crece económicamente, pero no se desarrolla en el sentido de que las personas trabajan mucho, y luego hay otros índices que se llama, por ejemplo, el índice de calidad de vida. Ya por ahí están sacando que el índice de la felicidad y el índice de no sé qué tal. Ajá, como que ya para que también, pues, los países y los gobiernos empiecen también a poner atención en eso
y no nada más a los números en términos de dinero, para poder medir el PIB. Pero hasta ahora, o sea, como que el referente en el que coinciden la mayoría de los economistas y hasta cómo va esta parte es el PIB, ¿verdad? Es con el cual nos estamos midiendo. Por eso se los estoy encargando para que ustedes vean y analicen cuál ha sido la evolución del PIB en México durante los últimos 5 años o 10 años, ¿ok? Estoy segura que van a encontrar que pues a lo mejor hubo una subidita hace como 10 años, pero en los últimos años pues está cayendo, ¿verdad? O sea, estamos entrando como que en un periodo de recesión, ya casi tirándole a crisis, ¿verdad? Eso es la situación actual. Ajá. Y bueno, muy probablemente en la tarea ustedes lo que van a encontrar no es el PIB en términos de dinero, tal vez sí, o sea, de cuántos millones de pesos, por ejemplo, se produjo en México en un año o en un periodo, sino que tal vez lo van a encontrar como tasa de crecimiento, ¿sí? O sea, se ve, por ejemplo, en este año se produjo 3 millones y en este 4 millones. ¿Cuánto creció? Ah, pues un 30%, ¿sí? O sea, lo vamos a ver o lo van a encontrar en porcentaje de crecimiento, ¿sí? Y también está bien. O sea, lo pueden encontrar en términos absolutos, que es en dinero, o en términos relativos. ¿Ok? Bueno, otro de los indicadores que les encargué es el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Bueno, esta nos mide sobre todo el precio de los productos de la canasta básica. Ajá. Y ahí también quiero que ustedes investiguen pues cómo los productos de la canasta básica pues han subido o han disminuido su precio, que es el índice de precios al consumidor, ¿sí? Los demás que tenemos aquí, bueno, vamos a pasar también a de inflación. ¿Por qué vemos el índice de precios al consumidor? Porque eso nos da mucha idea de la inflación. Recuerden que creo que eso sí lo vimos, ¿no? En el primer parcial, creo que era la inflación, ¿verdad? Sí lo mencionamos, que era como el aumento generalizado de precios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos analizando los precios de la canasta básica, que ese sí lo van a encontrar en INEGI, ¿sí? Si ustedes ven que han estado subiendo, eso también nos va a marcar una tendencia de que pues hay una inflación, ¿sí? Y también pues de ahí podemos ir haciendo pronósticos, ¿ok? ¿Qué es? Pues es que todos los productos empiezan a subir, ¿verdad? Sus precios. Y esto va a hacer que aumente también el índice de precios al consumidor. ¿Ok? Exacto, ¿verdad? Creo que una vez les comenté eso, ¿no? Que a veces empiezan a subir los precios y los salarios se ajustan, pero mucho después. Ajá. Y mientras lo que hacemos es tomar otro tipo de decisiones con nuestro consumo, como reducirla o sustituirla por otro. Es que es relativo, sí, es relativo, pero sí, yo creo que sí, o sea, la respuesta yo creo que sería que sí, se podrían comprar más cosas antes. De hecho, bueno, yo veo a veces personas como que hacen análisis, no en sí como que de un artículo, pero sí dicen eso, ¿verdad? Que comparen, por ejemplo, a sus papás, ¿verdad? Porque dicen, a ver, compara a nuestros papás a nuestra edad, ¿verdad? A la edad. Muchos ya tenían casa, empleo seguro, ya tenían hijos y todo, incluso la edad de ustedes, ¿no? O sea, pregunten, pregunten a sus papás, pregunten a sus abuelitos. ¿Por qué? Porque antes el poder adquisitivo era mayor. O sea, lo que tú podías comprar con el dinero que te ganabas era más que ahora. O sea, el poder adquisitivo cada vez es menor. Entonces sí es muy complicado. Ajá. De hecho, se dice que no, o sea, que es muy complicado, por lo que yo vi que alguien como, ¿cómo les explicaré? Que nosotros aspiremos a una vida mejor, incluso que la de nuestros papás, que eso es muy complicado actualmente. Ajá. Exacto. Es menor y la de tus hijos va a ser menor. Ajá. Sí, ajá.
Y eso pues también tiene que ver con las condiciones del sistema económico. Y así. O sea, no es por desalentarnos, pero eso es la verdad. ¿Sí? Es que fíjate que las probabilidades dicen que sí, o sea, probablemente sí. O sea, sí hay personas que se salen de la probabilidad con muchísimo esfuerzo. O sea, a lo mejor ustedes tendrían que hacer mucho más esfuerzo, es lo que yo les digo, que un alumno del TEC de Monterrey, ¿verdad? O sea, un alumno del TEC de Monterrey tiene que hacer menos esfuerzo que ustedes para tener un buen nivel de vida. Ajá. ¿Por qué? Porque sus papás ya tienen a lo mejor los contactos, las condiciones para que, bueno, ahora que salgas, pues ya le digo a fulano o trabajas en mi empresa o así, ¿verdad? O sea, no, el título no va a ser como que ustedes compitan con ellos. En realidad ellos ya tienen una ventaja sobre ustedes, nada más por pertenecer a otra clase social. Ajá. Entonces sí es mucho más difícil. Pues es que es la verdad, es la verdad. Sí, es la verdad. Sí, o sea, ustedes no conocen a nadie que estudie ahí o así, ¿no han visto? Pues es que, o sea, por ejemplo, ahí estudia la hija del presidente municipal de Río Verde. ¿Ustedes pueden competir con ella? O sea, ahí son esas cosas, ¿no? O sea, es no por las capacidades, o sea, de mentales o así, sino porque ya la condición social que cada quien tenemos ya nos condiciona, o sea, nos condiciona a cierto nivel de vida. Sí hay casos, ¿verdad?, de éxito que hasta vemos, ay, que esta persona se le dan, sí hay casos de éxito, pero son pocos en todo. Ajá. Entonces, bueno, ahí ya les expliqué lo que era el PIB. El PIB es un indicador que nos sirve para comparar el nivel de bienestar que tienen distintos países, ¿sí? Y bueno, también acuérdense que no es lo mismo comparar una población con 1000 habitantes que a lo mejor comparar una población con 1 millón de habitantes. O sea, obviamente una población que tiene más habitantes, pues va a tener más producción, ¿verdad? Porque son más personas. Ajá. Entonces, por eso a veces lo que se hace para compararlos no es tomar en cuenta el nivel de dinero que producen, sino cuánto crecieron respecto al año anterior. ¿Sí? O sea, es como si yo comparo un grupo de 10 alumnos con uno de 50 y digo, a ver, ¿cuál tiene más ingresos en total? Pues va a ganar el de 50 porque son más. ¿Sí? Pero entonces lo que se hace es ver cuánto creció respecto al año pasado. Y ya entonces ahí ya vemos el crecimiento real. Por eso les digo que ustedes van a encontrárselos como en porcentajes, ¿verdad? En como en crecimiento. Eso es lo que realmente nos... Por eso, aumenta la población, va a aumentar el PIB, pero lo que importa es cuánto creció respecto al periodo anterior. El PIB, o sea, lo que es la producción real. Ese es el PIB real, ¿sí? De hecho, también al PIB real se le descuenta la inflación, ¿sí? Porque, por ejemplo, si los precios del año pasado eran la mitad de lo que están ahora, pues el PIB del año pasado va a ser mucho menor, porque los precios eran más bajos, ¿sí? Y si los precios aumentaron al doble, pues el PIB va a aumentar al doble por los precios, pero no porque seamos más productivos, sino porque se gasta más, o sea, el dinero ya subió, o sea, ya subió de nivel. Entonces, también hay fórmulas, hay una fórmula que es para sacar el PIB real, que le quitamos la inflación, ¿verdad? ¿Cómo sacamos la inflación? Con los precios de la canasta básica. Sabemos los precios de la canasta básica del año pasado y los de este año, vemos cuánto subió y ya decimos, le quitamos esa inflación. ¿Ok? Bueno, aquí vemos nuevamente lo que es el consumo, bienes y servicios adquiridos por las familias, la inversión, los que hacen las empresas para incorporarlos a las estructuras productivas, ¿sí? El gasto público, ¿verdad? Lo que hace la administración pública, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo, pero no nos pone así bien de qué año, en dólares, pues cuál es el PIB de México. Aquí lo ponen en el lugar número 12, luego también hay, a lo mejor encuentran alguna página donde encuentran el PIB de los países y como que el ranking,
¿no? De los 10 países, y ahí también sería interesante ver, pues, en cuál está México. ¿Ok? Ya después nos explica otra vez esta diapositiva, lo de la inflación. Pero en general, pues sí quería darles ese contexto. Déjenme